Ok, ahora sí. Entonces, como les reiteraba, esta práctica es tal vez la más particular o la que vamos a encontrar como diferente del curso de Química 1, debido a que es una práctica que de hecho se adapta muy bien a la modalidad virtual, porque es una práctica de química que no involucra el uso de cristalería, el uso de materiales o el uso de reactivos. Esto es un reflejo de un área de la química en específica que se llama la química computacional. La química computacional lo que hace es utilizar herramientas virtuales, por ejemplo, pueden ser simuladores como los que hemos usado en los cursos de química teoría, eh, o herramientas estadísticas, como podemos decir que el Excel es hasta cierto punto una herramienta estadística. Utilizamos ese tipo de herramientas que son computacionales para hacer predicciones en química. Podemos hacer predicciones de modelos, como es el caso de lo que estamos haciendo en este laboratorio, predicciones de reacciones químicas, predicciones de comportamientos a lo largo del tiempo que va a tener un proceso, etcétera. En realidad, eso es un área muy extensa de la química y donde hay muchas aplicaciones también, no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico. También es muy importante esta práctica como un enlace con ese aspecto también que les menciono, que es la química estadística, un área muy importante que ustedes van a usar en la química analítica. Cuando lleguen a ese curso, van a ver que Excel se va a volver una herramienta más para ustedes, así como un Dellenmeyer o un Beaker. Así de importante va a ser las herramientas como por ejemplo Excel para que ustedes desarrollen las prácticas. Y Excel es una herramienta que nos permite hacer muchos cálculos estadísticos de procesos de calidad, de parámetros también para determinar si un análisis se está realizando de la manera adecuada o no. En fin, es una herramienta muy completa. Lógicamente hay paquetes estadísticos que son más completos para hacer química más avanzada, pero para términos de lo que nosotros hacemos en los cursos, por ejemplo, analítica, la herramienta de Excel es una herramienta más que suficiente. Entonces, es importante que ustedes se vayan familiarizando con el hecho de utilizar Excel como una calculadora, como una herramienta para hacer cálculos matemáticos de una manera más sencilla, que es básicamente lo que estamos haciendo en este laboratorio. La idea acá es trabajar un poco con lo que llamamos las funciones de probabilidad radial de los orbitales. Hemos hablado un poco de este tema en química teoría cuando mencionamos la teoría cuántica. En química hablamos bastante sobre aspectos de teoría cuántica, definimos qué significa la teoría cuántica, por qué utilizamos la teoría cuántica y qué es lo que implica. Recordemos que la idea de la química cuántica y de los modelos cuánticos es que la física que nosotros aplicamos para los objetos macroscópicos no se aplica de la misma manera para objetos microscópicos como los átomos. Entonces necesitamos definir un nuevo tipo de cálculo matemático para esas variables que tenemos que interpretar a escala microscópica como lo son los átomos. Específicamente, la cuántica trabaja con el movimiento de los electrones en los átomos. Tenemos la descripción del modelo cuántico, que de manera muy general podemos decir que está basada en la presencia de un núcleo atómico y alrededor de ese núcleo atómico recordemos que íbamos a tener unos ciertos espacios circulares a los que vamos a llamar orbitales. En este caso los estoy representando como formas circulares, pero ya ustedes saben por lo que hemos discutido en teoría que estos espacios, bueno, pueden tener diferentes formas. Recordemos también que un orbital no me indica una trayectoria circular alrededor del núcleo, sino que el electrón se puede estar moviendo de diferentes maneras dentro de ese orbital. Y podemos tener orbitales que designamos con diferentes valores de n. N1, N2 y N3. Entonces tenemos diferentes niveles energéticos que componen esa nube electrónica alrededor de un átomo. Lo importante que tenemos que recordar es que este orbital lo que me describe es la probabilidad que tenemos de encontrar a un electrón en cierta zona del átomo. Entonces, podemos describir esta zona, el orbital, del nivel N3 o del nivel N2 o del nivel N1,
como una región alrededor del núcleo donde el electrón se está moviendo libremente. Ahora, en la clase de teoría vimos que existen orbitales de tipo S que son circulares, vimos que existen orbitales de tipo P que tienen una forma de dos lóbulos unidos por el centro, las formas D son 4 zonas lobulares, y de las formas F pues no hablamos con mucho detalle, pero sí mencionamos que son 8 formas lobulares. Entonces, lo que nos puede quedar de duda de esto es de dónde vienen estas formas. ¿Cómo sabemos que esas son las formas de los orbitales? Bueno, lo sabemos a partir de lo que conocemos como la ecuación de onda propuesta por Erwin Schrödinger. Y la representamos con este símbolo. Entonces, Schrödinger lo que llegó a deducir es que yo puedo interpretar ese espacio, ese orbital, y lo puedo describir como si se tratara de una onda con una fórmula matemática. Entonces, lo que vamos a hacer en esta práctica de laboratorio es trabajar con esta ecuación de Schrödinger, precisamente. Entonces, aquí hay muchas cosas que tal vez les hayan generado bastantes dudas porque son ecuaciones un poco complicadas de trabajar. Estas ecuaciones de momento, para efectos de la práctica de laboratorio, no me interesa que las entiendan por completo todavía porque a ustedes les faltan algunos conceptos importantes que conocer del curso de cálculo. Ustedes apenas han llevado cálculo 1. Por ahí en las ecuaciones ustedes puede que se encontraran con algunas simbologías que les parecen extrañas. Por ejemplo, se utiliza bastante esta simbología con una D en cursiva. Y esta simbología se utiliza para el concepto de derivadas parciales. Ustedes en el curso de cálculo trabajan con derivadas, ¿cierto? ¿Verdad? Cálculo 1 ya vieron derivadas. Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, hacer una derivada es diferente a hacer una derivada parcial. Entonces, esta simbología es donde tenemos estos dos tipos de funciones derivadas en una fracción, lo llamamos derivadas parciales, y se trabajan de una manera un poco distinta a las derivadas convencionales. También por ahí tenemos algunos aspectos relacionados con integrales, que son aspectos de cálculo que ustedes van a ver en cálculo 2. Entonces, también se habla, por ejemplo, de coordenadas polares, que eso también lo ven en cálculo 2. Entonces, hay muchos aspectos de esas ecuaciones de química cuántica que todavía no vale la pena que discutamos. Eso lo vamos a discutir más adelante en la carrera. Entonces, de momento, quiero que nos centremos en las bases de la práctica, nada más. No vamos a enredar con interpretaciones complejas de esas ecuaciones. La idea de todo esto es que estos orbitales, como dice Schrödinger, los podemos interpretar como ecuaciones matemáticas que describen una probabilidad, probabilidad de dónde va a estar el electrón. Entonces, a partir de diferentes ecuaciones matemáticas que utiliza Schrödinger, llegamos a una ecuación que es la ecuación base con la que vamos a estar trabajando. Es la ecuación de la densidad de probabilidad. Entonces, por ahí tenemos 3 ecuaciones de densidad de probabilidad que son con las que vamos a estar trabajando. ¿Qué es la densidad de probabilidad? Bueno, si ustedes observan los gráficos que tenemos por ahí en el manual, van a encontrar gráficos donde tenemos una distancia graficada en picómetros en el eje Y y vamos a tener este valor, lo llamamos SR, perdón, estamos poniéndolo
al revés. Es SR acá en Y y la distancia en picómetros acá. Entonces, vemos gráficos que tienen una forma más o menos como esta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo interpretamos esos gráficos? Recordemos que este valor SR es densidad de probabilidad. Por densidad de probabilidad entendemos que es en qué zona de la nube electrónica hay más electrones. Eso es lo que entendemos de forma básica con densidad de probabilidad. Recuerden que densidad quiere decir una cierta cantidad, por ejemplo, nosotros hablamos de densidad en términos de materia como masa entre volumen. Entonces, densidad de probabilidad es básicamente electrones por volumen. Entonces, donde tenemos más densidad de probabilidad, tenemos más probabilidad de encontrar a los electrones en ese espacio del orbital. Eso es lo que quiere decir densidad de probabilidad. Entonces, si observamos un gráfico como este, vamos a ver que tienen todos ellos, ahí hay varios en el manual, todos tienen una zona donde crece el valor de la función y luego decrece casi hasta llegar a cero. Entonces, este lugar donde tenemos el máximo en la gráfica es el punto de distancia del núcleo donde vamos a encontrar a la mayor cantidad de electrones. Por ejemplo, si esto está a 10 picómetros, entonces quiere decir que cuando estamos a 10 picómetros del núcleo tenemos el máximo de probabilidad de los electrones. Entonces, estas gráficas nos ayudan a describir ese espacio en el que se encuentran los electrones y decirnos a qué distancia del núcleo es más probable que encontremos a los diferentes orbitales. Este gráfico en específico es el gráfico del orbital 1s. Todos estos orbitales los estamos trabajando para un elemento en específico. ¿Cuál es el elemento con el que estamos trabajando en la práctica? Hidrógeno. Hidrógeno. Entonces, esta es la gráfica que describe al orbital 1s del hidrógeno. Y esta gráfica está relacionada con una ecuación matemática en específico. Esa ecuación matemática es la siguiente, ustedes la tienen ahí en el libro. Es la ecuación 4 y me dice que esta ecuación está escrita por 2 multiplicado por z entre A0 y eso elevado a la 3 medios y multiplicado por E elevado a la menos z entre z por R entre... Aquí de esta ecuación tenemos que z es el número atómico del hidrógeno, entonces es igual a 1. A0 es una variable que llamamos radio de Bohr, que es un valor que nos indica, perdón chicos, es un valor relacionado con la interacción que hay entre diferentes electrones en ese orbital. Y tenemos, ya lo demás son valores numéricos. Aquí tenemos, bueno, el valor de la función, que es R de distancia. Entonces, a partir de esta ecuación nosotros podemos crear este gráfico que nos describe cómo es que se comporta la densidad de probabilidad en un orbital. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en la práctica, bueno, lo que hicieron, si ya lo empezaron a trabajar, es tomar estas ecuaciones y montarlas en Excel. Y luego, dentro de esta ecuación, vean que tenemos este valor de z, que es una constante, a es una constante, y tenemos el valor de r, que va a ser una variable. Entonces, nosotros, conforme vamos variando r, que sería este eje x, vamos obteniendo valores de s o de r, que utilizan diferentes simbologías para la misma variable. Entonces, comienzan a obtenerse valores de s y eso es lo que nosotros vamos graficando para obtener este comportamiento. Esa es la base de la práctica, chicos. Algunas salvedades importantes de todo esto. Estamos trabajando con el átomo de hidrógeno
precisamente porque la función de ecuación de Schrödinger solamente se resuelve de manera exacta si tenemos un electrón y un protón en el átomo. Es decir, solamente se resuelve para el átomo de hidrógeno o para el átomo de helio con una carga de +1, que es lo que llamamos especies hidrogenoides. Entonces, solamente para esas especies es que podemos obtener este tipo de comportamientos. Especies que solamente tengan un electrón en la nube. Y por otra parte, lo que estamos trabajando son 3 orbitales distintos, que son los orbitales 1s, 2s y 3s. Trabajamos con estos orbitales porque son los más sencillos de graficar, dado que son esféricos. Entonces, graficamos estos 3 orbitales para esa especie de hidrógeno. La idea es graficar los 3 orbitales y comparar qué es lo que vamos viendo según las gráficas. ¿Qué nos dice la gráfica sobre la información del orbital? Entonces, chicos, antes de repasar un poco el procedimiento y hacer otras interpretaciones, quiero que me digan cómo les ha ido, qué problemas han tenido, pudieron, ya montaron el Excel, cómo les ha ido, han tenido buenos resultados, dudas que tengan de momento. No entiendo nada de la práctica. ¿Qué significa eso, Javier? Seamos específicos. Que, o sea, digamos, leo las instrucciones, pero no entiendo qué es lo que me piden que haga. Y los videos que hay en el aula virtual del laboratorio número 3, no es como que tipo me indiquen qué hacer. Tipo, el Javier, video que pero hay, el no, video no, que hay es... los videos no son para indicarles qué hacer, los videos son para que ustedes refresquen un poco la materia de números cuánticos y de teoría cuántica. El procedimiento es lo que viene en el documento que yo les dejé en el aula virtual y ¿cómo se llama? En el manual. Pero yo considero, sí, Hay una cosa, a mí, vamos parte por parte. Daniel y yo creo que es lo mismo. Que Ahí la ¿qué copión? presentación del aula virtual no me abría. Sí, el PowerPoint, a mí no me Sí, a abre. mí tampoco me abría. bueno, A el mí PowerPoint tampoco no me es tan abre. problemático porque el PowerPoint es lo mismo que viene en la presentación en el video. Sí, realmente... No es tan problemático, pero ahora lo voy a revisar, pero suave, suave, vamos paso por paso. Primero, quiero que termine de hablar Javier, fue el que empezó. Entonces, que me especifique un poco más, Javier, qué es lo que no entiende del procedimiento. Porque realmente ahí les va diciendo paso por paso qué es lo que tienen que hacer. Es que, digamos, o sea, no capté porque, digamos, o sea, ahí te decía, bueno, como 1.5, pero después vayas al libro y haga lo que dice en el libro, en el Excel, pero no entendí, o sea, vamos, ponga, es que no me acuerdo muy bien, o sea, ahí también estoy con el teléfono, entonces no puedo ver en la compu lo que era, pero era como ponga 2.5 y no me acuerdo qué más, y un montón de varas ahí, y no captaba cómo ponerlo en el Excel. Yo. Ok. Yo lo que les recomendaría es que si se le complica mucho con lo que viene en el aula virtual, lo construya nada más siguiendo el procedimiento del manual. Lo que está en el aula virtual son algunos pequeños cambios que les pueden ayudar a hacer el gráfico más sencillo. Pero si le está generando mucho problema, entonces solamente sigue el procedimiento del libro. Realmente yo considero que el procedimiento pues no está tan confuso. Es nada más de ir siguiendo paso por paso lo que el libro les pide. Si usted ya tuviera un problema en un punto en específico, pues me indique y ahí sí yo le aclaro cualquier cosa. Pero realmente es ir siguiendo los pasos. Abra la hoja de Excel, dibuje los cuadros que le pide, vaya colocando los datos que le pide, inclusive las fórmulas vienen descritas de una manera que ustedes las copian y las pegan. En ese sentido, creo que el documento que tienen en el aula virtual me parece, si no me equivoco, que trae algunas de las fórmulas. Entonces, ustedes pueden copiarlas y pegarlas directamente en el Excel y modificar alguna que otra cosa que no se pueda pegar directamente del Word o del PDF a la hoja de Excel. Pero, traten de irlo haciéndolo nada más con calma. No debería haber tanto problema con el procedimiento. Les recomiendo que vaya, vuelva a leer todo y si tiene alguna duda, eso sí, ya específica de algún paso, ahí sí me indica y yo veo cómo le ayudo. Ok, Ok, muchas gracias. está bien. Daniela o Andrei, creo que tenían la misma duda, si no entiendo mal.
Sí, bueno, el mismo problema. Ok, que la presentación me dijeron. Sí, no se abre. No les abre. ¿A todos les pasó lo mismo? ¿O hay alguien que sí pudo abrir la presentación, chicos? Yo la abrí, a Yo mí se me tampoco abrió. puedo abrirlo. A mí Yo tampoco me tampoco me abrió. dejó. Eh, bueno, a eso lo voy a revisar ahora. En todo caso, lo que viene en la presentación es lo mismo que viene en el video. Entonces, si vieron el video, pues básicamente ya viene en la presentación, no hay tanto problema. Pero voy a revisar para ver si hay algún problema, porque si algunos la pudieron abrir y otros no, ahí sí no sé si será por cuestión de que lo están abriendo desde el celular, tal vez, desde la compu. Es por la versión de PowerPoint. Bueno, me salió en mi compu, que era como tipo la versión de PowerPoint y así, pero al mío sí lo logró abrir. ¿Y qué será? Que es muy vieja la versión. Muy No, es que hay que hacer una recuperación. Hay que Eso recuperar. mismo, eso Sí, mismo. Solamente lo recupera y se lo va a poner a la versión de PowerPoint que se ocupa. pero es que, digamos, Más bien Pero es porque se hizo. es que, o sea, yo le intenté recuperar y ni así. A André le pasa todo lo que a mí me pasó, profe. O sea, intentamos recuperar eso y no, nada. Ok, voy a intentar Me pasó igual. ver si lo puedo modificar yo y subírselos otra vez, a ver si ya queda bien. Gracias. Bueno, Ok, profe, muchas gracias. por ahí tenía Keylor con la mano levantada. Sí, profe, yo no tuve ningún problema haciendo ninguno de los gráficos. La duda mía es en un punto específico, en ¿Sí? el punto 4.25. Si eso, 4.25. Ujú. y ese punto, digamos, ese mini gráfico lo tenemos que hacer en Excel porque ahí no viene como paso por paso de cómo realizarlo. Me Paso de parece. gráfico, contenido determina la distancia del núcleo a la que se Sí, ubica. profe, era el último gráfico, como que de circulitos. Ah, no, Sí, ese ese de mismo. círculos no, Ese porque sí, es el 4.26. Dice, haga una representación del átomo con superficies de contorno. Sí, no, ese no es necesario. Qué dicha, porque no ok, sabía cómo gracias. hacerlo. No, Sí. es que les explico. Está mal redactado el libro. Él se los está pidiendo que lo hagan a mano, no que lo hagan en Excel. O sea, por eso, por eso es que les dice que lo hagan, pero es a mano, nada más que no lo aclara. Pero tranquilos, no es necesario que lo hagan del todo. Con que hagan el gráfico del 424, que ese sí donde ya vienen todos superpuestos, eso sí, pero el de los círculos no es necesario. Erika, Profe, es que digamos, para el tercer gráfico, usted puso como una tablita con los valores que tienen que quedar en las últimas 4 casillas. ajá, Y a mí en la columna me queda como un poquito diferente. No sé si eso cambia mucho el resultado. ¿qué tan diferente? Me queda, es que en la tabla que usted juntó queda como 1, 1, 1 y 0. Y a mí me queda 1, 1, 0 y 0. Ok, y eso es para el gráfico del 2S, me dijo, ¿verdad? No, del 3S. Del 3S. Ah, ok, ya entendí. No, si usted ya terminó el gráfico, ¿verdad? Y Ujú. forma adecuada, no hay problema con que hay una pequeña diferencia por ese lado. Sí lo Ah, puedo graficar. sí, sí, sí. Y la gráfica me quedó, digamos, parecida a la que está en el libro, pero no sabía si eso como... Ok, no, entonces no hay problema en ese caso. Ok. Ok, Pero la verdad que la idea es que las gráficas queden parecidas a las de los libros. sí, Bueno, el sí, del sí. libro. Sí, tienen que quedar parecidas a a las que vienen ahí en el libro. Em, y al final también viene una superpuesta, ¿verdad? Que también tiene que quedar así parecida. O sea, que los gráficos también mantengan cierta proporcionalidad entre sí. Eso también es importante. Ok, más preguntas, chicos. Bueno, creo que por ese lado, por lo menos veo que les fue bien montando la hoja de Excel, que esa es la parte importante realmente de esta práctica. Porque, como les decía, más adelante ustedes van a tener que encargarse de montar hojas de Excel con cálculos
con fórmulas matemáticas que a veces pueden ser así de complejas. Entonces, es necesario que ustedes vayan practicando toda esta parte. Ustedes llevan un curso más adelante en la carrera de estadística, que yo siempre he dicho que ustedes necesitan por lo menos unos 2 o 3 de esos cursos de estadística, porque la parte estadística en química es sumamente importante para todo lo que ustedes van a trabajar. Entonces, este es un buen ejercicio para ir aflojándose, que ustedes le vayan perdiendo el miedo al Excel, porque a veces uno le tiene un poco de miedo a trabajar con hojas de Excel, o es un poco frustrante a veces si no salen las ecuaciones a la primera. Entonces, me alegro que por lo menos hayan podido trabajarlas adecuadamente y que no tuvieran demasiado problema de camino. Ahora, quiero que analicemos un poco lo que sería ya el gráfico final. Vamos a ver. Al final ustedes deberían tener un gráfico como este, ¿verdad? Ya con todas las ecuaciones superpuestas. Ese es nuestro producto final de la interpretación. Como les decía, tenemos nuestro orbital de tipo, nuestra distribución de probabilidad. Recordemos que este eje es distribución de probabilidad o densidad de probabilidad. Y por el otro lado tenemos la distancia del núcleo. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son las zonas de mayor probabilidad. Llegan un momento, chicos. Sí, yo numeré, pero... Disculpen, chicos, ahora sí. Ok. Como les mencionaba, este gráfico es la distancia del núcleo y tenemos la densidad de probabilidad por el otro lado. Déjenme un momento, chicos, perdón, otra vez. Ahora sí, perdón, chicos. Ok, dicho que los veo entretenidos ahí en la pizarra. Ok, la idea es entonces, chicos, tenemos cómo se va moviendo la distribución de probabilidad a lo largo de la distancia del núcleo. Conforme nos vamos alejando más en el eje X, nos vamos alejando más del núcleo. Y conforme vamos aumentando acá en el eje Y, quiere decir que tenemos más probabilidad de encontrar a los electrones. Entonces, estos 3 gráficos nos brindan información muy interesante de los orbitales. Vemos que la idea es que tenemos nuestro orbital N1, que va a ser el más cercano al núcleo, y tenemos el N3, que va a ser, N3 qué horrible, N3 que va a ser el más lejano. Esto sería N1, esto sería N3, que sería el más lejano.
Entonces, observemos ese orbital N1. Vean que para el orbital N1 es el orbital donde tenemos la probabilidad más alta de encontrar a los electrones cerca del núcleo. Vean que aquí se dispara esta densidad de probabilidad a una distancia muy cercana a 0, que es donde tenemos el núcleo. Entonces, eso quiere decir que cerca del núcleo tenemos mucha probabilidad de encontrar electrones en el N1. Si vemos el N2, que sería el 2s, ¿verdad? El siguiente orbital 2s, observen que casualmente el máximo del orbital 1s coincide relativamente bien con este mínimo que encontramos ahí. Ahora, ¿recuerdan cómo se llamaban las zonas de los orbitales donde no tenemos probabilidad de encontrar a los electrones? Nodos. A eso lo vimos en teoría. Eran las zonas de Eran los nodos, ¿no? los electrones. Son ciertas zonas, por ejemplo, la zona que hay entre los orbitales 2p o la zona que hay entre los orbitales, perdón, la zona que hay entre los orbitales p, la zona que hay entre los orbitales d en el centro. Eso llevaba un nombre, ¿no recuerdan? Eran los nodos. Profe, los nodos, está diciendo Javier, no No nos escucha. recuerdan todos devueltos para Química 1. ¡Profe! Se llaman zonas, No nos escucha. Nos tiene muteados, zonas creo. nodales. Le llamábamos un nodo. Entonces, Sí, quedamos con mongolos, weón. no encontramos probabilidad. ¿No me escuchan, chicos? Nos escucha, profe, ya. Profe, Ah, yo no los escucho a ustedes, pero qué raro. ¿No pueden habilitar sus volúmenes ustedes? Pues, sí. Estamos hablando. No nos escucha. soy yo, que soy un baboso y no tengo el volumen puesto en la compu. Ya entendí. Ahí. Gracias, chicos. Ya. Pura vida. Ahora sí, Sí, profe, nosotros diciéndole ya los iba a volver yo. que nodos. No, bueno. No, les voy a creer que estaban mencionando los nodos. Entonces, teníamos esa zona, chicos. Aquí, cuando esta distribución baja a 0, quiere decir que ahí no podemos encontrar los electrones. Entonces, nos encontramos esta primera zona de nodos. Vean que ahí el 2s y el 3s tienen una zona de nodos. Ahí no podemos encontrar electrones en los orbitales 2s y 3s. Esta zona de nodos coincide con este máximo que tiene el 1s. Entonces, donde tengamos un máximo de un orbital, vamos a tener mínimos de los otros orbitales. ¿Por qué? Porque ya todos los electrones del 1s están ahí. Entonces, a los otros orbitales no les conviene poner electrones en esa misma zona donde ya está llena de electrones. Entonces, por eso vamos a tener ahí estos espacios sin electrones, los nodos. Entonces, este máximo coincide aquí con estos mínimos. Tenemos aquí un pequeño incremento, ¿verdad? De densidad, pero bueno, realmente no es tan significativo. Vemos que el máximo verdadero del 2s se encuentra después del máximo del 1s, lo cual es de esperar, ¿verdad? Después de que ya pasamos esta zona de máxima densidad electrónica del primer orbital, llegamos a una zona de máxima densidad electrónica de un segundo orbital. Y observen que el orbital 2s coincide con el segundo nodo que tiene la zona del orbital 3s. Entonces, nuevamente, como aquí ya hay muchos electrones en esta parte de la nube electrónica, entonces el orbital 3s no le sirve tener electrones ahí y entonces ya luego llega a un tercer espacio donde tiene su máximo. Es interesante observar, por ejemplo, lo que hace el orbital 3s, que también lo hace el orbital 2s hasta cierto punto. Los electrones quieren estar cerca del núcleo. Entonces, el orbital 1s es el que la tiene más fácil. Él llega y ubica sus electrones cerca del núcleo. El orbital 2s también quiere tener los electrones cerca del núcleo. Entonces, él empieza aquí a crecer, pero se da cuenta de que ya hay muchos electrones en esa zona del núcleo. Entonces, baja. Y luego vuelve a subir ya cuando se aleja de ese primer 1s. El 3s hace lo mismo. Él quiere tener los electrones cerca del núcleo. Pero bueno, se topó que aquí ya el 1s tiene mucho espacio acaparado. Luego él intenta volver a subir, pero se topó con el 2s. Entonces tiene que volver a bajar su densidad y ya puede subir más lejos del núcleo donde ya no vamos a encontrar tanto impedimento por la presencia de electrones. Entonces así se interpreta
ese gráfico. ¿Cuál es el orbital que tiene entonces la mayor probabilidad de tener electrones cerca del núcleo? El 1s. El 1s, exactamente. ¿Y cuál es el orbital que tiene la menor probabilidad? Sería entonces el 3s en ese caso. Ahora, si queremos pensarlo en términos de energía, ¿cuál dirían ustedes que es el orbital más energético, chicos? El que tiene más energía sería el 3s, yo creo. El 3s, en efecto. Ya sabemos que conforme aumenta el número de n, va a aumentar también la energía del orbital, pero aquí lo podemos ver porque entre más lejos estén los electrones del núcleo, pues más difícil es mantenerlos en la nube. Entonces se requiere un poquito más de energía para poder mantener a estos electrones acá en esta zona de densidad electrónica. Pero bueno, eso es básicamente la interpretación que hacemos para este gráfico. Observen también que la distancia está en picómetros. Para que recordemos un poco, un picómetro es igual a 1 por 10 a la 9 metros, no, menos 12 metros, perdón. 1 por 10 a la menos 12. Entonces estamos hablando de cantidades de distancia muy, muy, muy pequeñas. Ok, chicos. Preguntas que tengan sobre esta parte, la interpretación. Como les digo, esto es básicamente lo que quiero que se lleven de la práctica. Cuando llevamos química inorgánica, hacemos una práctica parecida a esta, pero un poco más complicada. Y ahí también vamos a discutir algunos detalles interesantes. Tengo una pregunta yo. Sí. Ok, digamos, se supone que la práctica esta, la que vamos a hacer en laboratorio, es basada en el hidrógeno y en el helio, ya que son como tipo los que hay más probabilidad de acertar dónde está el electrón, ¿o me equivoco? Hay más, bueno, podemos decir lo que es, hay más probabilidad de que la ecuación que nosotros estamos resolviendo de forma correcta. Porque solamente tenemos un electrón. Básicamente lo que ocurre es que este cálculo que estamos haciendo es solamente si consideramos un electrón. Entonces es, ¿dónde hay más probabilidad de encontrar ese electrón del átomo de hidrógeno? En el caso del helio más 1, también va a tener solo un electrón. Entonces es, ¿dónde hay más probabilidad de encontrar a ese electrón del átomo de helio más 1? Conforme vamos agregando más electrones, hay que considerar otros aspectos en la ecuación de Schrödinger y se hace mucho más extensa y complicada. Entonces, por eso lo resolvemos para el hidrógeno, porque es la manera más sencilla de obtener una solución para esa ecuación y de graficar los orbitales. Esto también entonces podría aplicar para los isótopos de deuterio y tritio. Sí, sí, podemos aplicarlo para los isótopos de deuterio y tritio porque son nada más cambios en el núcleo. Los orbitales se mantienen sin cambio en el átomo. Bueno, no se mantienen sin cambio, van a haber cambios en los orbitales, sobre todo en el tamaño de los orbitales y en la energía, pero la ecuación se puede aplicar de la misma manera. Ahí lo que podríamos ver diferente es las distancias, porque el tamaño de la nube va a cambiar un poco para deuterio y para tritio, pero la forma del gráfico debería ser la misma. Ok, gracias. Ok, ¿más preguntas, chicos? Digamos, en el hidrógeno más 1 implicaría que el hidrógeno no tiene electrones, ¿verdad? Porque Exacto. pues... Ah, bueno, sí, sí. Exacto. Okay. ¿Qué más, chicos? Ok. Bueno, como les digo, eso era entonces lo que quería conversar con ustedes de esta parte. Lástima que esta práctica, bueno, nos tocó hacerla de esta manera hasta el final, porque generalmente buscamos que coincida justamente cuando en teoría estamos hablando de los orbitales y de teoría cuántica. Entonces, es un complemento muy bonito para poder entender también o terminar de redondear un poco los conceptos de teoría cuántica. Pero, bueno, no importa, lo aprovechamos ahora y espero que esto les haya ayudado a que quede un poco más claro la idea de los orbitales. Ok, si no tienen dudas, chicos, adicionales, entonces dejamos por acá la reunión. Recuerden que lo que me tiene que entregar esta semana es el Excel
con los gráficos, ¿verdad? No es necesario, no tenemos reporte como tal, sino que este va a ser nuestro reporte. Y tendríamos el quiz que se habilita el día de mañana al mediodía. Este quiz va a ser solamente de marque con X porque este capítulo es muy teórico, entonces van a ser 10 preguntas de selección única sobre el tema, principalmente lo que viene en el manual. Estudien bastante la teoría del manual y se pueden apoyar un poco con el video que viene en la plataforma. Eso es lo más importante para el quiz. Y obviamente lo que estamos discutiendo ahorita. No sé si les quedan más preguntas, chicos. ¿Estamos bien? Está bien. Ok. Listo, chicos. Entonces vamos, lo dejamos por acá y quedamos ya para la otra semana. Bueno, un detalle nada más, chicos, antes de que